Aleluya, damos gracias al Señor porque estamos de nuevo aquí como la iglesia del Señor, en esta ciudad de Lauderhill. Bendecimos a los que nos puedan ver a través de la internet. Queremos enviar un cordial y caluroso saludo a todos los que puedan sintonizarnos a través de la red. Esperamos que esta enseñanza de hoy sea de mucho beneficio y de gran edificación a tu vida. Si estás pasando por algún problema, cualquiera que sea, queremos decirte que Cristo es todopoderoso y que Dios tiene su amor y su misericordia y su cuidado para contigo. Así que la iglesia de Cristo en Lauderhill envía un saludo y quiero que me den un aplauso, ¿verdad?, a la gente que nos puede escuchar y que pueda ver y escuchar y recibir este mensaje, que su vida sea edificada y que el Señor haga la obra según su misericordia y su necesidad. Amén, amados. Así que hoy vamos a continuar y quiero terminar la parte de lo que es la responsabilidad y el compromiso de lo que es un varón en el aspecto de la paternidad. Ayer tuvimos una reunión preciosa con los varones de la iglesia y nos gozamos por lo que Dios está haciendo en cada varón. Y estamos orando para que cada día de las reuniones de varones se unan más. Hoy quiero que veamos un ejemplo y que aprendamos algo dentro de lo bueno y dentro de lo positivo y también aún de lo negativo que podemos ver en algunos ejemplos de la falta de visión, la falta de compromiso y de las malas decisiones que podemos tomar en nuestra vida. Hablábamos en parte ayer dentro de la identidad y el propósito de un varón, la necesidad que tenemos de pedirle a Dios dirección para enfocarnos en nuestra mente y en nuestro corazón y que Dios pueda revelar su propósito y podamos obtener una identidad en Dios. Tenemos gran necesidad. Y el varón, el hombre como varón, como un líder en su casa, sobre todo en su familia, tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad. Que algunas veces nosotros los varones no nos damos ni cuenta de lo grande, de lo fuerte, de lo poderoso que puede ser el tomar una decisión positiva o negativa y las consecuencias que pueden traer, si son buenas o son malas, no solamente sobre nuestra persona, sino también en primer lugar con respecto a nuestra familia. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos tienen hijos, nietos, generaciones venideras? Y amados hermanos, ¿hasta dónde puede afectar, aún por generaciones, las malas decisiones que puede tomar un hombre? Y yo quiero concluir hoy esta enseñanza acerca de ver dos ejemplos de realmente la necesidad que tenemos nosotros los varones, sobre todo en el aspecto de la paternidad, de pedirle a Dios la dirección, la sabiduría, el conocimiento y la revelación de su palabra, sobre todo para poder discernir y saber tomar decisiones correctas que nos traigan beneficio y un verdadero fruto, sobre todo a nuestras vidas, a nuestra familia, y que puedan glorificar al Señor. Y yo quiero que veamos el primer ejemplo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19. Leeremos los primeros versículos del 1 al 10 y después vamos a continuar la lectura del 30 hasta donde termina. Aquí quiero que veamos el ejemplo de algo que pasó primeramente en la vida de un hombre llamado Lot. La Biblia nos declara que dentro de las personas justas en el tiempo antiguo, Lot era una de esas personas que conoció a Dios, vivió con Dios, pero que lastimosamente este hombre, cuando se separó de su tío Abraham, él tomó una decisión y se dejó llevar por las apariencias de la vida. Amados hermanos, no todo lo que esté al alcance de nuestra vida, de nuestra vista física y de lo que nos pueda presentar lo bueno de esta vida, déjeme decirle, te va a traer buenos resultados. Si Dios no te está dirigiendo, puedes tomar decisiones equivocadas que te pueden traer graves consecuencias.
Y no hay cosa más dura que la decisión que un hombre pueda tomar en el papel como esposo o como padre y las consecuencias que pueden venir con respecto a Dios y con respecto a la familia, pero esto también va a afectar la sociedad. Por eso yo quiero que le ponga atención en esta hora al mensaje y a la enseñanza. Leemos versículo 1 del capítulo 19 de Génesis, los primeros 10 versículos, los primeros 11 versículos, perdón, y luego del 30 hasta donde termina. Es un poquito largo la lectura, pero necesito que hacerlo. Llegaron pues, aquí se refiere a dos ángeles, a Sodoma y a Gomorra, perdón, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot, o sea, a los dos ángeles que llegaron, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden, y lavarán vuestros pies, y por la mañana se levantarán y van a seguir su camino. Ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, o sea, imagina que les rogó, ¿verdad? Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Quiero que le ponga atención a todo esto. Rodearon los hombres de la ciudad, o sea, de Sodoma, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Dice, se las voy a sacar afuera y hagan con ellas como bien les pareciere. Solamente que a estos varones no hagan nada malo, pues que vinieron a Sodoma, que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá, o sea, quítate, apártate. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, o sea, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, o sea, Amón. En primer lugar,
vamos a tocar dos aspectos de esta historia de un hombre, cuyo nombre ustedes saben es Lot. Pregunta, ¿cuántos conocen la historia de Lot? ¿Cuántos la han leído en la Sagrada Escritura? Amén. Una de las historias que quizás no debió terminar como terminó, debió quizás terminar de otra manera, pero que podemos ver y analizar hoy en esta enseñanza, ¿verdad?, de qué manera terminó, en qué consecuencias trajo a la vida, pero no solamente a la vida de este hombre, sino a su descendencia. Aquí vemos un hombre que pudo haber tomado decisiones serias y haber permitido en su vida que Dios lo dirigiera, igual que su tío dejó que Dios lo hiciera. Y cuando me refiero al tío de Lot, me refiero a Abraham. Usted sabe que Abraham fue el tío de Lot, ¿verdad que sí? Amén. Cuando Dios llama a Abraham, Dios no lo llama a él solo, no le dice que salga con su familia, pero Dios lo llama que salga, que deje su tierra, que deje su parentela, que deje su familia y que venga a la tierra que él le va a dar, porque por promesa hace un pacto con Abraham y le promete una tierra y se la va a dar a él y a su descendencia. Pero con él se viene su familia y se viene pegado también Lot, su sobrino. Hasta el grado que murió el padre de Abraham, pero Lot siguió como sobrino, siguió con Abraham. Pero tuvieron problemas hasta el grado de que tenían pleitos con los pastores de entre ellos mismos y se separaron. Llega el momento donde Abraham le dice a Lot, bueno Lot, decide tú, y le da a escoger a Lot en primer lugar. La Biblia no dice que Abraham escogió primero y después el resto se lo dejó a Lot. No. Abraham era un hombre lleno de misericordia, de gracia, de favor y de justicia, a tal grado que en su madurez como hombre de Dios, representando el carácter de Dios, le dijo a su sobrino Lot, Lot, escoge hacia dónde tú vas a agarrar. Si tú agarras a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú tomas la decisión de ir a la derecha, pues yo me voy a la izquierda, etc. La Biblia dice de que Dios vio la llanura, lo verde de los pastos, lo hermoso que miraba aquello, donde había fuentes de agua también. Y Lot se dejó llevar por las llanuras y la Biblia dice que Lot fue poniendo su habitación, ¿verdad?, a través de la llanura hasta llegar a ser un habitante de Sodoma y Gomorra. Estoy haciendo esto énfasis para que usted entienda de dónde comenzó, por así decirlo, la mala decisión de Lot y de no tomar en cuenta la dirección de Dios para su vida. Para que vaya entendiendo qué compromiso y qué responsabilidad hay en la vida de un varón cuando Dios le ha permitido tener el privilegio y el gozo de convertirse en esposo y también en padre. ¿A dónde cae? Ya lo hemos enseñado. ¿A dónde cae la máxima responsabilidad del gobierno de la familia? ¿En la mujer o en los hijos? ¿O en el varón? Sin lugar a duda, Dios tiene un orden de gobierno familiar. Recae en el varón. Y aquí vemos que Lot llegó a Sodoma y llegó a ser habitante de Sodoma. Ahí se imagina a mí que nacieron sus hijas, crecieron sus hijas y desarrolló como familia. Llega el momento en que la maldad de la ciudad es tan grande que llega a los oídos de Dios y Dios decide en su corazón destruir y traer un juicio con fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Dios tiene una gran relación con Abraham como su amigo, con quien ha hecho un pacto. Y la Biblia nos dice, si usted lee anteriormente los capítulos esos, en el 18 de Génesis, se va a dar cuenta que Dios, como es amigo de Abraham, le dice Dios, bueno, si Abraham es mi amigo, ¿podrá Dios encubrirle los secretos a Abraham si Abraham es mi amigo? De cierto que no le voy a encubrir. Y no le encubrió la decisión de tomar juicio sobre Sodoma y Gomorra y se lo cuenta a Abraham. Si usted lee anteriormente, va a leer ahí, va a encontrar que Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra porque Dios le dice que ha decidido, ¿qué cosa? Enjuiciarlas. Ahora, ¿por qué las va a enjuiciar? Usted está viendo más o menos el por qué. Pues las consecuencias las acarreó Lot, pues vino a ser parte de ella.
A tal grado que, le resumo, Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra y le dice: Señor, Señor, ¿acaso destruirás al impío con el justo? Si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿la vas a destruir también? Y él le dijo: de cierto te digo que no, que si hay 50 justos en Sodoma, por amor a esos 50, no los voy a destruir. Y así fue. Pues comenzaron a hablar, y en ese diálogo fue rebajando la cuenta, de 50 a 45, de 45 a 30, a 20, hasta 10. Y no habían 10 justos. Por lo cual al final, Sodoma y Gomorra fue destruida, fue enjuiciada. Por eso cuando comenzamos el capítulo 19, nos dice en el primer versículo, ¿verdad?, que llegaron pues los dos ángeles, porque en el capítulo anterior son los dos ángeles que habían tenido ya conversación incluso con Abraham. Y se habían ido para Sodoma porque se lo dijeron: ahora tenemos que ir de parte de Dios. Dios nos manda a tomar juicio a Sodoma. Así es que nos vamos. Y es donde comienza Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra delante de Dios. Y Dios tiene una conversación con él. Y ahí es donde comienza el capítulo 19 y dice: y llegaron los dos ángeles, los dos varones, ¿verdad?, a Sodoma. ¿Dónde estaba Lot cuando llegaron a Sodoma, según lo que acabamos de leer? La Biblia no dice que estaba dentro de la ciudad, sino que estaba sentado junto a la puerta. Para que ustedes lo sepan, en los tiempos anteriores las ciudades eran amuralladas, eran pequeñas y eran amuralladas. No tenían muchas puertas. Y eran grandes las puertas y se cerraban. ¿Por qué? Por causa de los enemigos, de los invasores. Pero este hombre parecía que como que ya estaba tan fatigado que no estaba ni adentro, sino que estaba junto a la puerta, en la entrada. Y llegan los varones o los ángeles, y el primero que encuentran ahí es a Lot. Dios los percibe en su corazón y discierne que no son dos personas cualquiera. Él entiende y sabe que hay dos hombres que son ángeles y que vienen en figura humana con un propósito. Les da la bienvenida y les dice: entren varones para que coman algo, para que sean atendidos en mi casa. Les brinda la hospitalidad. Ellos les dicen: no, que vamos a quedarnos esta noche afuera en la calle, nos vamos a quedar, o sea, como dice, fuera de la ciudad. Y mañana, como dicen, vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Y dice que porfió, o sea, que les rogó, ¿verdad?, a ellos, para que entraran, y entraron. Ya estamos leyendo ahí. Y lo que quiero decirle, resumiendo esto, es que podemos ver de qué manera Dios es grande en misericordia, en paciencia y en toda bondad. Pero lo va a hacer con aquel que se identifica que Él como justo y que tiene un compromiso. Algunas veces, aún conociendo a Dios, podemos tomar decisiones que pueden ser muy duras y difíciles, que nos pueden traer graves consecuencias a nosotros. ¿Debería de estar Lot ahí? Déjenme decir, en el plan original de Dios, no debería de estar ahí. Él pudo haber escogido otra dirección. Incluso no igual que la escogió Abraham, y le hubiera ido bien. Aparentemente él tenía una vida tranquila, pero no estaba una vida tranquila. Había algo, una buena característica en la vida de este hombre que me llama la atención, que a pesar de estar en Sodoma y en Gomorra, había cierto temor y conocimiento de Dios en su vida. Pues la Biblia declara que Lot era justo. Entre todos los habitantes de esta ciudad, él y su familia era el único justo, el único. Abraham llegó hasta la cuenta de 10 y no habían 10, ni habían ni siquiera 5, solamente era Lot. ¿Qué podemos ver, amados hermanos, como consecuencia de vivir en una atmósfera al haber tomado una mala decisión y una mala dirección y no haber pedido al Señor realmente la dirección para tomar decisiones que puedan ser muy beneficiosas a nuestra vida? Aquí podemos ver cómo este hombre estaba rodeado de una atmósfera totalmente negativa, mala y perversa. Los ángeles entran y él los lleva a la casa, pero hay algo muy importante. Y vea el versículo 4.
cuando él les robó y los llevó adentro, y le dice, pero antes que se acostasen, escuchen, que se durmieran los hombres, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes fueron los que la rodearon? Y después hace un poco más de énfasis. No dice que las mujeres, ¿verdad? Los varones, género masculino, y eso es muy importante, de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. El siguiente versículo dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y esa petición de ellos, sácalos para que los conozcamos. Quiero aclararlo para que me entienda bien. No están diciendo, mira, sácalos para presentarnos delante de ellos y los vamos a llevar a conocer la ciudad y los vamos a llevar a un restaurante, ¿verdad? Para que se sientan como invitados de honor. No a eso que se refiere. Cuando ellos dicen sácalos para que los conozcamos, es sácalos para que podamos vivir con ellos y tener relaciones sexuales. Eso es lo que están diciendo. Porque ese era el espíritu que gobernaba, y todavía ese espíritu gobierna en los tiempos de hoy. Por eso ha quedado, ¿verdad?, el aspecto de esto, en la expresión de esto parece Sodoma y Gomorra. Siempre ha existido y va a existir siempre hasta el final. Y esto tiene que ver con la depravación inmoral, el aspecto del sexo, de la desviación en todo aspecto que se trate el aspecto sexual. No es que Dios creó y puso el sexo, ¿verdad?, para que fuera malinterpretado, mal practicado. No, Dios lo enmarcó en algo que se llama el matrimonio, y puede ser santo y disfrutable y de beneficio. Ahora, ¿hasta dónde había llegado el nivel de maldad, de corrupción, de inmoralidad en esta gente? Que aún ellos pudieron ver algo distinto en estos dos individuos, en estas dos personas, y los desearon. Imagínense lo que estaba pasando ahí. Ahí es donde, cuando ellos están pidiendo esa petición, sácalos para que los conozcamos, Lot entiende la petición y el deseo y lo que le están pidiendo. Dios lo entiende, Lot lo entiende perfectamente. Y ahí es donde podemos ver las graves consecuencias de haber tomado la decisión y de haber llegado a habitar a una ciudad y a un ambiente y a una cultura que realmente no le estaba beneficiando, aunque era justo delante de Dios. Varones, nosotros los padres, saben que somos responsables de las decisiones que tomemos, de cómo dirigir nuestra vida y de cómo dirigir nuestra familia. Porque detrás de un varón de Dios que sabe tomar decisiones, buenas o malas, déjenme decirle, va a ir su mujer, va a ir su esposa y va a ir sus hijos. Y no solamente, van a ir sus generaciones de nietos, bisnietos, hasta donde lleguen. Y aquí podemos ver las consecuencias ya experimentadas de haber llegado a vivir él y su familia a una ciudad que no le convenía como un hombre de Dios. Sácalos para que los conozcamos. Y ahí es donde vemos uno de los primeros errores garrafales de Lot. El siguiente versículo, ¿qué es lo que dice? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y el siguiente, para que usted vaya entendiendo. Dijo, les ruego, hermanos míos, que no haga esta maldad. El siguiente. Dice, he aquí, y escuche bien esto. Primera falla como consecuencia garrafal de estar saturado de una atmósfera que no conviene. Por una mala decisión. Por falta de discernimiento, por falta de dirección. Es necesario pedirle a Dios dirección para que nos lleve incluso al lugar correcto. Sobre todo, aún si vamos a habitar en ese lugar. Si tal vez simplemente de vacacioncita unos cuantos días, quizás usted pueda soportar, y aún así, ni aún así le conviene. Aunque vaya de vacaciones unos cuantos días y la atmósfera es pesada y no le conviene, pídale a Dios discernimiento para que no llegue a ese lugar.
Y probablemente no solamente el lugar, Dios está interesado en poner el lugar, el tiempo, la ocasión y las personas en primer lugar, que sean las correctas. Pero para eso hay que pedirle la dirección a Dios, hay que tomar en cuenta a Dios. Algunas veces las decisiones queremos hacerlas de una manera personal. Amados hermanos, las decisiones, los planes, nosotros los varones que ya estamos casados, no se pueden dirigir solamente de una manera individual. Hay que tomar en cuenta que lo que hagamos, que lo que decíamos, que lo que pensemos y decidamos va a traer consecuencias aún sobre la familia. ¿Por qué? Porque es parte nuestra. Dios nos la ha dado. Miren con qué franqueza este hombre toma una decisión fatal. Porque los ángeles, gracias a Dios que eran ángeles, que eran unos varones que entendían y comprendían y llegaron con misericordia y con paciencia de ayudar a este hombre, porque estaba bien atado en una cultura corrompida y diabólica. Pero él, sin titubear, hermano, cometió el primer error. Versículo 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas, supuestamente eran vírgenes, que no han conocido varón, se las voy a sacar y hagan de ellas como bien les pareciere, solamente que a estos varones no les hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Usted cree que es una verdadera expresión correcta de un hombre responsable, que ama a Dios, que ama a su familia? Ahora, sin lugar a duda, bendito sea el Dios eterno que conocía el corazón de Lot, que él no iba a permitir eso, y no lo permitió. Pero el hombre simple y sencillamente se las ofreció. Por otra parte, los hombres no querían mujeres, los hombres lo que querían eran hombres. ¿Estuvo bien lo que Lot hizo? Sin lugar a duda, hermano, como un hombre y como un padre, cometió un grave error. Gracias a Dios que no se llegó a consumar lo que él dijo, lo que él expresó y lo que él quería dar. Todavía en un hombre con un corazón manso y se ve que tratable con Dios en cierto aspecto, les dice hermanos míos, porque en los versículos anteriores les dice no hermanos míos. Hermano, nunca le diga hermano a un diablo y a un demonio. Nunca se lo diga. Mi hermano, hay gente que usted tiene que aprender a discernir, que por testimonio, por ejemplo, por vocabulario, con lo que sea, no es su hermano y no es su hermano y punto. Aleluya. Solo hay un ADN, solamente hay un linaje que nos identifica y es compatible con el nuestro, y es aquel que se identifica con el ADN del nuevo hombre en Cristo Jesús. De ahí no hay hermandad en esta tierra. Santo, aleluya. Si en la misma agrupación de la iglesia locales, cuando la Biblia dice por su fruto lo conoceréis. Amén. Y no puede el árbol malo dar buenos frutos ni el bueno dar malos frutos. Ahí dice, y hermano, ahí dice, aunque el follaje del árbol sea parecido, las hojas, el color, el tallo y todo, pero cuando sale el fruto, hermano, esa es la realidad, esa es la verdad. Nunca le llame hermano a un impío, un mundano. Y no le estoy diciendo para que lo menosprecie. Estoy diciendo, amados hermanos, que hay gente que cree, escuche bien, que cree tener a Dios en su vida, pero lo tiene creyendo a su manera y aún se cree que es cristiano de verdad. Hermano, a mi propio padre, conociendo yo la revelación del Evangelio, aunque era joven, con todo el respeto a ese padre terrenal que me amó mucho y me sirvió de gran ejemplo y testimonio, sobre todo en mi adolescencia, aunque no lo tuve en mi niñez. Pero yo recuerdo que le decía, padre, papi, mire, mi señor, me decía, yo con todo el respeto que usted merece, usted me dice que es cristiano de añales. Ay, porque dice, hijo, si soy cristiano desde hace años. Déjenme decirle con todo respeto, ahora que usted ve aquí conoce la palabra de Dios y está viviendo lo que es realmente tener un encuentro personal con Cristo. Pero por su ejemplo y testimonio, usted no puede llamarse que es cristiano de verdad. Usted tiene que nacer de nuevo y tiene que arrepentirse. Yo se lo decía a mi padre, con todo respeto. Él no menospreciaba el consejo, ¿sabe por qué? Porque sabía y miraba en este hombre, aunque era joven, algo que realmente no podía contradecirme. Bendigo al Señor porque en sus últimos días Él se entregó al Señor, en sus últimos días, pero no es porque fue cristiano.
No, amados hermanos míos, aquí tengo 2 mujeres, no han conocido varón. Tomen, hagan con ella lo que quieran, hermano. El diablo es mentiroso. ¿Cómo yo le voy a dar mi hija a un vago, a un mundano, a un impío, para que venga a sembrar una semilla del diablo en su vientre? Por eso yo trato estos temas con ustedes, porque Jesús, nosotros los varones, somos los que tenemos que ver exactamente con quién mi hija y con quién mi hijo se va a casar. No, si estamos en una cultura occidental liberal en la cual los padres no tienen que meterse. Cuidado, que en la cultura del reino, el verdadero hijo de Dios, ya no es la cultura occidental ni la oriental, es la cultura del reino de Dios la que tiene que gobernar nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener discernimiento y dirigir a nuestros muchachos. Si no les gusta en el momento, tarde o temprano lo van a entender. Un padre verdadero tiene discernimiento y sabiduría espiritual para guiar su vida y para guiar su familia. Amén. Y aún anticipadamente hay que orar por ellos, por nuestras generaciones. ¿Cómo yo le voy a entregar a mi hija a un bruto, a un salvaje, para que venga a manchar mis generaciones? Yo soy responsable de guiarla a ella, de orar por ella, de orar por mi muchacho y decir, Señor, que el hombre, el varón, el príncipe, el hombre que te ame a ti, el que se va a llegar a ella, el que va a venir, el que va a ser el instrumento para que venga mi simiente, sea santo y venga de parte de ti en su debido momento, en tiempo y en su debida edad. Alabanza. Yo bendigo a Dios por todo lo que me ha dado, y por eso trato de enseñarle y de compartir lo que yo digo. Jamás compartiría. A mí me duele cuando yo leí esto, hace tiempo, cuando yo leí esto me duele mucho. ¿Cómo saber de que un padre le va a entregar, hermano, su hija o sus hijos a uno que va bien, lo que uno quiere es arrancar el pescuezo? Pero él lo hizo. ¿Hasta dónde puede una cultura saturar y confundir los pensamientos y los sentimientos de un hombre como padre? Cuidado con la cultura. La cultura no salva. La cultura esclaviza y engaña. Y Satanás la maneja. Aquí lo que manejaba Satanás era un infierno completo a través del sodomismo, o sea, del homosexualismo, el lesbianismo, la corrupción terrible en esta ciudad. Ese era el espíritu que imperaba, que gobernaba. Lot lo sabía, pues él lo estaba viviendo. Sigamos leyendo para que vean. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y hablar de reír después. Ahora tenemos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón y a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Terminamos hasta el 11. Entonces los varones alargaron la mano, o sea, los ángeles alargaron la mano, hicieron un ademán y metieron a Lot, lo metieron a la casa con él y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban, estaban confundidos, no encontraban la puerta. Si Dios no intercede en nuestras vidas, habrán cosas en las cuales van a ser graves consecuencias a nuestras vidas. Ahora, ¿tenemos la capacidad de detener nosotros el mal sobre nuestras vidas y generaciones? Sí tenemos la capacidad, siempre y cuando tomemos buenas decisiones bajo la dirección de Dios, en sabiduría, en madurez, no por emociones, no por cultura, sino de acuerdo a la luz y a los principios que se encuentran en la palabra de Dios, a los valores que tanto se necesita en este tiempo y en la sociedad mundana y pagana que estamos viviendo. Decía ayer a los varones en cierto aspecto que los mismos gobiernos están aceptando el espíritu pagano del lesbianismo, del homosexualismo y de muchas cosas, aceptándolos y protegiéndolos como algo bueno y promoviéndolos, porque ese es el espíritu que impera. Y ahora es normal que en la política un hombre y una mujer, sea gay o sea lesbiana, y nos represente a un pueblo. Como un hombre y una mujer desviada del orden natural, como varón o como hembra, va a guiar a una nación? ¿Qué ejemplo y qué espíritu va a administrar sobre esa nación? Todo comienza en casa. Por eso la familia hay que cuidarla. Y las consecuencias que acarrearon esta familia por causa de la responsabilidad de este hombre, aunque fue salvo, porque la Biblia, usted ve ahí que fue salvo, hermano, pero
Casi vemos que los ángeles le pegan una patada a él, a su mujer, a sus hijos para sacarlos, porque prácticamente los agarraron de la mano y los sacaron como a la fuerza para poderlos librar. Vete por aquí para que no seas consumido con toda esta gente. ¿Me está entendiendo, hermano, que estamos tratando de dar mensaje? Esto es muy importante. El versículo 30, si usted sigue leyendo después, ¿verdad? Está la destrucción y todo lo que tienes. Pues vamos a leer algunos versículos del versículo 12 antes de comenzar en el 30, porque es muy importante. Al versículo 15. Hasta el 16 vamos a leer, porque es muy importante. Y dijeron los varones a Lot, antes de comenzar el juicio: ¿Tienes aquí alguno más? ¿Tienes aquí alguno más yernos? Que ven, ¿le interesará a Dios, se preocupará a Dios por las generaciones de las familias? Pero hermano, Dios toma en cuenta hasta los suegros, yernos, nueras, los toma como en cuenta como parte de las generaciones de una familia. Se interesa y se preocupa. Y me llama la atención porque los ángeles, ¿qué le costaba decirle? Oye, Lot, prepárate tú, tu mujer y tus dos hijas, porque te sacamos. Pero le hacen una pregunta antes de comenzar el juicio: ¿tienes aquí algo más? O sea, algo más de ti. Y toman en cuenta yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Leemos hasta el 16. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, por tanto el Señor nos ha enviado para destruirlo. 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Quiere decir de que eran hombres que tenían, que estaban comprometidos con sus hijas para casarse. ¿Sí o no? O sea que eran hombres que estaban preparados, alineados, como que dice, para casarse con sus hijas. Después le cuento detalladamente por qué le llama yerno, porque eso es, de acuerdo a esa cultura, no es como aquí. Pero dicen, y los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. ¿Qué es lo que hacían los ángeles? Quiere decir que Lot estaba tomándolo con calma, ¿verdad? Tranquilo, no me preocupes, un día más, tu día más. Dice que lo arreciaban, lo empujaban. Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas con el castigo de la ciudad. Y dice, y deteniéndose él, ¿qué es lo que dice? O sea, está un poco vago, ¿verdad? Lot. Como que parece que no creía, entendía que la cuestión era como que Dios estaba bromeando. Y deteniéndose él, los varones asieron, o sea, lo tomaron de la mano. Hermano, si usted le dice a Dios, haz algo, usted está tratando de jugar con la cuestión esta de que Dios le está urgiendo para que haga algo. ¿Sabe que algunas veces nos cuesta reaccionar ante el llamado, el trato y la consideración y la paciencia de Dios? Nos cuesta reaccionar. Mi hermano, yo bendigo a Dios y digo: Señor, cuán paciente, cuán misericordioso, cuán bueno eres tú, Señor. Porque miren lo que dice aquí. Dice: y los varones tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia del Señor, para coger, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Solo un Dios bueno, verdadero, puede hacer eso. Que todavía te agarra de la mano, te saca. Imagínate que hasta lo agarraron así y los pusieron fuera de la ciudad. Oye, tranquilo, vete aquí. Lo sacaron prácticamente. ¿Qué grado de contaminación había en esa cultura, a tal grado de que él trató de convencer a los que se iban a casar con sus hijas y las iban a tomar como mujer o esposa? A tal grado que los tipos dijeron: el Dios está loco, está burlando de nosotros. ¿Qué va a haber juicio sobre esta ciudad? No, ¿qué va? Ahí vemos, ¿verdad?, que ellos sencillamente eran y formaban parte no de la familia de Lot. No tenían un espíritu igual que Lot, su suegro, sino que simplemente eran gobernados por el espíritu de la cultura de Sodoma. Ellos pertenecían ahí, se quedaron en el paquete, por lo cual fueron consumidos. Eso es parte de las consecuencias.
Pero mira lo más terrible que viene aparte de esto. Versículo 30, donde leímos. Los mismos yernos no quisieron hacerle caso, más bien decían, el viejo estaba burlándose de nosotros. ¿Qué va? Esto no va a suceder. Vete tú, viejo loco, con tus hijas. Pero en el 30, después que los ángeles lo sacaron y le dijeron a dónde iba, usted sabe que la mujer de Lot, ¿verdad?, volteó a ver para atrás, ¿se recuerdan? Sí. Como parte de las consecuencias. Eso significa que si esa mujer volteó a ver hacia atrás, en otras palabras, desobedeció la orden de los ángeles de parte de Dios. Porque si le dijeron, vete por aquí, por esta llanura, a X parte, a X ciudad, y no voltees a ver para atrás, significa, sencillamente tenía que hacerlo. Hasta dónde estaba contaminada la mente y el corazón de esta mujer a tal grado que no pudo vencer la curiosidad. Como dice el dicho, la curiosidad mata al gato. Aquí mató a la mujer de Lot. Y la convirtió en una estatua de sal. Parte de las consecuencias. Él fue salvo, pero nosotros le dimos a puras cachas. Él y sus dos hijas. Pues ya aquí ya quedaban fuera de, como dicen, de camino, los yernos y la mujer. Y eso apenas solamente quedan él y sus dos hijas. Pero las consecuencias siguen y son más terribles. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a entender estas cosas. Y estos ejemplos a través de las Sagradas Escrituras. Sobre todo nosotros los varones. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Y miren las decisiones. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ahí nomás, ya leímos todo lo demás. Resumen. ¿Era necesario que esto pasara en esta familia? No. ¿Usted cree que es necesario que pasen cosas terribles en las familias hoy en día? Cuando Dios tiene otros planes, cuando Dios tiene otro anhelo, cuando su palabra es clara y le dice al hombre como varón lo que tiene que hacer y cómo debe de pensar y cómo debe comportarse. Y si lo hace tomándolo en cuenta a Dios, déjenme decirles, las cosas que uno hace son de gran bendición. ¿Cuántos bendicen a Dios por su familia? Amén. Y bendígalo por su propia vida en primer lugar. Porque el liderazgo que uno debe de manejar y lograr, primeramente es con respecto a la relación continua que uno tiene que desarrollar, aprender en su propia vida con Dios. Porque es la primera relación que hay que cuidar y hay que mantener. Cuando esa primera relación personal es con Dios, es activa, es fuerte, es beneficiosa, de acuerdo a la palabra de Dios, las demás relaciones traen grandes beneficios y son de edificación. No solamente la familia, la misma sociedad se nutre de eso. Porque la misma sociedad ve en esa familia, en ese hombre, en esa mujer, un gran ejemplo, un gran testimonio. Yo hablo con mi esposa y yo me admiro porque me busca mucho para que hable con las personas cuando hay problemas familiares. Y bendigo a Dios porque tengo una base en el aspecto de mi estilo de vida, con mi esposa y mis hijos. Y le doy gracias a Dios porque me buscan, aún mi propia familia en Honduras, la familia de mi esposa, pues tenemos el privilegio de darles una palabra de consejo. Y ellos pueden ver un gran ejemplo. Mi suegro se convirtió conmigo. Y no ha sido un hombre fácil. Y no ha sido un hombre que ha sido de gran ejemplo en la familia, pero Dios tiene misericordia de él. Pero ha traído consecuencias a su propia familia. Sin embargo, está aprendiendo a escuchar el consejo de Dios. Y mire, yo como su yerno, le sirvo. Bendigo a Dios, ¿verdad? Porque un yerno sirve de algo. Sobre todo cuando tiene a Dios. Y el hombre escucha los consejos. Estuve hablando con mi cuñado, que es uno de los muchachos jovencitos. Mi esposa todavía tiene hermanos bien jovencitos. Y lo que quiero decirle, amados hermanos, es que un hombre cuando toma buenas decisiones, tomando en cuenta a Dios, no solamente se beneficia a él, beneficia a su esposa, beneficia a sus hijos y va a beneficiar a sus nietos, a sus tataranietos, y Dios está metido en ese asunto porque la Biblia declara que Dios es un Dios de generaciones. O sea, a Dios le interesa a las familias. Y no solamente le interesa por un hombre y una mujer que se unen, sino que se interesa por lo que viene delante también de esa familia. Este hombre no tenía que sufrir estas consecuencias, porque al final él se sale de la ciudad de Zoar
y se va a vivir a una cueva. Lógico, ahí no hay más gente, solo están ellos. No es que no había más ciudades, sino que la decisión, la Biblia no declara exactamente por qué específicamente. Él dice que tuvo miedo de los habitantes de Zoar. Se imagina a mí que él vio que la cultura era parecida a la de Sodoma o peor, que quizás podía quitarle hasta la vida, y él tuvo miedo, pero cometió un error, porque él buscó otra ciudad y se dejó dirigir por el Señor. Se fue a una cueva y habitó como un ermitaño con sus 2 hijas. Y ahí vemos entonces los resultados de las decisiones y de los pensamientos de la mujer. Ni se dio cuenta el cliente de lo que pasó supuestamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Vemos un ejemplo terrible de lo que comúnmente se conoce con el nombre de incesto. No es porque él la violó, no es porque él la buscó, sino porque ellas pensaron. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde trajeron este pensamiento estas hijas? ¿Quiere usted? De una cultura que les había empapado la mente, el espíritu y les había contaminado. Mira, estamos solos con nuestro padre y ya es viejo el hombre y no tenemos descendencia. Los que debían de ser nuestro marido se los consumió el fuego y el azufre ahí en Sodoma. Así que vamos a meterle mano al viejo. Hermano. Y esas son las cosas terribles que se pueden evitar cuando nosotros tenemos un compromiso de una magnífica relación como varones de Dios con el Padre Celestial. Por eso yo estoy invitando a los varones para enseñarles y tomar temas fuertes que nos ayuden a madurar, que nos ayuden a valorar lo que somos delante de Dios y lo que Dios nos ha dado y puesto en nuestra mano con compromiso y responsabilidad, sobre todo en nuestra familia. Y espero que cada día Dios vaya añadiendo varones al grupo, y también las mujeres que vayan aprendiendo cada día más a través de la palabra, de los principios y de los valores, para que puedan ayudar, sobre todo las que están casadas, a los varones que son sus esposos. ¿Pero es grave esto? Sí, es un ejemplo triste, pero que sucedió. Resumo esto, porque dice la palabra de Dios que la mayor concibió y la menor concibió también. La uno tuvo un varón y la otra tuvo otro varón. El nombre de ellos, uno es Moab y el otro es Amón. Y déjenme decirle, estos 2 hombres que nacieron, estos 2 hijos que nacieron, estas mujeres, resultado de un incesto, vinieron a ser, escuche bien, reinos y grandes pueblos, fuertes con una característica. Fueron descendencia, escuche bien, que salieron de los lomos de los y de sus hijas, fueron descendencia de pueblos que fueron muy malos. Y fueron 2 pueblos fuertes que ya estaban desarrollados. Y cuando la nación de Israel, imaginen cuánto tiempo había pasado ya de lo que sucedió esto. Abraham con Lot contemporáneo, y ya cuando la nación de Israel, o sea, había pasado Abraham, Isaac y Jacob, y ya Israel como nación era, y Dios la saca de Egipto, uno de los pueblos que resistieron como enemigos para que no pasaran y lograran su objetivo a través de Dios en la nación de Israel, fueron prácticamente estos 2 pueblos, los de Moab y los de Amón. Y tuvieron guerra con Israel, siempre, eran enemigos. ¿Y de dónde habían salido? ¿Acaso no salieron de los mismos lomos de un pariente de Abraham, su sobrino, en el caso de Lot? Pero fueron tremendos enemigos que se opusieron a la obra de Dios a través del pueblo de Israel. O sea que no solamente molestaron la vida de Lot, la de sus hijas, su descendencia, sino que vinieron a afectar posteriormente a generaciones que no tenían nada que ver con esto, con respecto a la nación de Israel. ¿Están entendiendo lo que estamos enseñando? De qué y cómo se puede añadir consecuencias graves y terribles cuando se toman decisiones negativas y no se toma en cuenta a Dios. La dirección de Dios, la guianza de Dios, la luz de su palabra, la aprobación de lo que tenemos y deseamos y lo que queremos lograr. El problema es que algunos dicen, no, pero si yo voy a morir, debemos quedar aquí y que se realice como pueda. No, mi hermano, no es así. Nosotros los varones que estamos casados, Dios nos ha llamado y nos ha dado prole, o sea, nos ha dado una familia. Pero no para que dejemos en problemas a la familia. Es para que dejemos un beneficio a la familia. Sobre todo un beneficio espiritual. Principios y valores. Testimonio y ejemplo de lo que se debe vivir como un hombre de Dios.
y hacer su papel como un verdadero patriarca hasta que le toque su turno. Pero entendiendo que antes de morir pueda bendecir y aprobar la obra de Dios en sus hijos y en sus generaciones, para que sus hijos que están como hombres continúen esa obra de Dios a través de ellos. Pero usted y yo como varones hemos dejado un verdadero ejemplo y un verdadero legado espiritual de principios y de valores practicables con ejemplo en esos hijos, que continuarán, ¿qué cosa? La obra que Dios comenzó y terminó en nosotros. Aunque pateemos la cubeta, pero yo digo, Señor mío, el día de mañana, si Dios me permite y me lleva primero, de una otra manera, si Él no ha venido, pero aquí queda un varón llamado Jorito y queda una hembra llamada N, que ellos han tenido ya como resultado, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Un buen ejemplo y testimonio de lo que le hemos enseñado y lo que hemos practicado y vivido como familia. Y eso es lo que más me interesa. Ellos bien saben que la mejor herencia es lo que les puedo dar, es lo espiritual. Me fajo en lo material para suplir la necesidad y gloria a Dios, nunca nos va a faltar nada. Y bendigo a Dios porque ellos están saliendo adelante y se están formando y están logrando metas. Y bendigo a Dios por mi familia. Y eso es lo que yo quiero también para usted y su familia. Amén. Amén, amados. Amén. Quiero que vayamos a otro ejemplo. Y este es peor que este. Digo peor que en este, porque aquí por lo menos sobrevivió Lot. Sus hijas cometieron incesto y siguió una generación que como consecuencia fue mala. Pero en el otro ejemplo que vamos a ver es algo más terrible todavía. Porque aquí se trata de un hombre que tiene una relación todavía mucho más cercana con Dios. Y debemos de entender de que cuando nosotros conocemos y tenemos una relación muy íntima con Dios, por ese conocimiento, Dios nos demanda algo de responsabilidad. ¿Cuántos saben que cuando usted conoce, Dios le va a demandar sobre ese conocimiento? Amén. Una reacción y un estilo de vida por causa de que usted ya conoce, ya sabe. Cuando hay ignorancia y desconocemos las cosas, Dios no te va a exigir mucho, pero cuando ya hay un conocimiento y llegó una información, ¿verdad?, con revelación de lo que Él es y su voluntad, es mejor que lo hagamos. ¿Me está entendiendo? Si fallamos, como representante de Dios podemos traer graves consecuencias. Y aquí vemos el ejemplo de un hombre que fue un sacerdote de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y capítulo 4, vamos a leer algunos versículos ahí. Primer libro de Samuel 2, 12 al 17, después 22 al 25 y después de 4 al 10 al 22. Lo voy a resumir. ¿Lo tenemos ahí? Repita, pastor. A ver si hermano me ayuda. ¿Qué dijo, pastor? Primer libro de Samuel 2, versículo 12 al 17, la primera parte. Yo quiero que ponga la atención a lo que nos declara y nos dice la palabra de Dios en esta parte. Y cómo podemos ver un ejemplo de las consecuencias terribles de no saber gobernar nuestras vidas y la vida de nuestra familia y saberla dirigir conforme al plan y al propósito de Dios y al orden en que Dios nos estableció como familia. Y aquí estoy hablando, terminando esta parte de la familia, con respecto al varón en la paternidad. Porque aquí vemos a un hombre de Dios, a un sumo sacerdote, responsable de ministrar delante de la presencia de Dios y de ser un intermediario entre Dios y el pueblo, pues era el sumo sacerdote. En aquel tiempo la nación de Israel podía acercarse únicamente a través de los sacerdotes, pues eran los que estaban entre Dios y el pueblo, los que ofrecían sacrificios y holocaustos y ofrendas por causa del pecado del pueblo, y el pueblo pues se mantenía, como dice, reconciliado con Dios a través de esta tribu, como lo era la tribu de Leví. Y a esta tribu pertenecía Elí, que era un sumo sacerdote. Versículo 12. Lo tenemos ahí. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué cosa? Estoy hablando claro quién era Elí. ¿Ya conmigo? El sumo sacerdote en aquel tiempo. ¿Era un hombre cualquiera? ¿Tenía una posición vaga? ¿Era del bulto? ¿Del vulgo? No. Había sido llamado, había sido escogido y había sido puesto por Dios. Eso significa que tenía una posición y un lugar de importancia y de privilegio.
pero también de gran responsabilidad y compromiso delante de Dios y delante de la nación. ¿Me está entendiendo, hermanos? Bueno, la paternidad es así. Y dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué cosa? Aquí la palabra conocimiento es más reverencia, porque ¿quién dice que ellos no tenían conocimiento de Dios? Más era no temor de Dios, porque lo conocían, pues eran los que estaban ahí a la parte de su padre, ministrando en el altar. Dice lo siguiente, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, o sea, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 17. Era pues, quiero que escuchen esto, era pues, ¿qué cosa? Muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes. ¿A qué jóvenes se refiere? A los hijos de Elí. Porque los hombres menospreciaban ¿qué cosa? Las ofrendas del Señor. Ellos estaban haciendo muy mal y no seguían el orden debido y enseñado por su padre con respecto a las ofrendas y a los sacrificios. Y cuando llegaba la gente ahí a pedir lo que debían de ver, ellos se lo negaban o hacían lo que querían. Eran malos. No tenían... ellos jugaban con la cuestión del orden que Dios había establecido con respecto a los sacrificios de ofrenda. Eran responsables, si eran responsables porque ellos como hijos ayudaban a su padre en ese aspecto, de los rituales, de los sacrificios, de la sangre y de todo. Ellos lo sabían. Yo quiero que veamos más con respecto a esto. Vámonos al versículo 22, 25. Vamos a leer del 22 al 35. Pero Elí era muy viejo, escuche bien esto, impide que un hombre llegue a ser viejo como para ser tolerante o alcahueto como padre. No, hermano, la edad no impide el que uno debe de mantener su carácter y su postura de sacerdote y de madurez, de justicia y de autoridad en el orden de familia. ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante, varón. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Esto es fuerte, hermano. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Dónde lo hacían? ¿Dónde vivían con las mujeres? ¿Dónde se relacionaban con las mujeres? ¿Y qué era el tabernáculo en aquel tiempo? ¿Era qué cosa? La casa donde la presencia de Dios venía y habitaba, y donde estaba todo lo que se necesitaba para poder interceder delante de Dios. Ahí estaba ese lugar. Bueno, ahí es donde hacían sus cosas, y sobre todo lo que hacían. Y les dijo, ahora, yo quiero que noten el lenguaje de este hombre. ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Continuamos. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Mire, hermano, ahí la cuestión se pone grave. El que saquemos una reacción a Dios o de Dios con respecto a cómo estamos manejando nuestra vida y nuestra familia es algo que realmente resulta pesado y tremendo, y eso significa que estamos haciendo las cosas muy mal. ¿Cuántos quieren hacer las cosas bien? Levante la mano los varones, los hombres que tenemos aquí. Sobre todo en la familia, en el papel que Dios te ha dado como esposo y como padre. Mire, hermano, esto es serio. ¿Cuántos de los varones estamos aprendiendo en este aspecto para poder dirigir y gobernar más nuestra vida y nuestra familia?
Y yo le oro y le pido al Señor que siempre le dé sabiduría y abra el entendimiento de cada uno de nosotros como varones, para que sepamos cómo conducirnos y cómo conducir nuestras familias y ser de beneficio a una sociedad que se pierde en la maldad, en la corrupción, en el pecado. ¿Quién tiene lo que realmente necesita la sociedad? ¿Acaso nosotros no somos nosotros como iglesia de Cristo? ¿Cree usted que un hombre, un compañero suyo en el trabajo, viendo, oyendo su testimonio, aunque él tenga su vida, como dicen, patas arriba, desordenada, tarde o temprano Dios no lo va a usar a usted para llamarle la atención a ese hombre, para que venga y se acerque a usted, oye, y yo veo algo en ti que me gusta y no crees que me puedes compartir algo porque yo tengo este problema, y empieza a abrirse con usted. Amén. Sí, hermano, conmigo ha sucedido en la fábrica. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ellos ven algo en mí, en mi conducta, en mi modo de actuar, en mi modo de pensar, en mi modo de hablar. Algunas veces he tenido que poner, como miren, el pie fuerte y pararlos. Y decirle, no, esta palabra, este chiste, esto que tú me estás haciendo, esto no te lo voy a permitir. Y déjeme decirle, después que los he parado, hemos llegado a ser buenos amigos, mejores que antes, o por lo menos compañeros, porque es difícil tener una amistad en una fábrica, donde prácticamente el compañerismo por causa de las actividades que uno desarrolla en el trabajo. Amistades no es fácil. Pero yo he visto esas cosas y las he vivido en la fábrica. Aquí podemos ver, amados hermanos, que Dios había resuelto ya algo, pero había una falla. Y déjenme decirles, la falla en primer lugar no estaba en los hijos, la falla estaba en su padre. Sigamos leyendo. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Y aquí estaba un pequeño muchacho, ¿se acuerda de la historia de Samuel, verdad? Amén. Dice, delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Aquí ya viene un ángel de parte de Dios y empieza a decirle ya lo que Dios ha determinado y hacerle un recuento de lo que Dios le había permitido como privilegio a Elí como el sumo sacerdote, como el hombre que tenía que administrar las cosas de Dios y ser responsable delante de Dios, delante del pueblo y también delante de su familia. Y miren, aquí empieza Dios enviando un ángel para hacerle un recuento y las consecuencias que van a venir después por las fallas de la paternidad en este hombre. Dice, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto. O sea, se refiere a Elí como hijo de Jacob, porque de ahí venía la descendencia de Elí. Cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, sigamos. Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es una pregunta bastante larga y un recuento. ¿Por qué habéis hollado? Escuchen bien esto. Habéis hollado. La palabra hollado es, habéis pisoteado con los pies algo inmundo. ¿Qué cosa dicen? Mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado. Esto es muy importante. Esto es muy importante, papito y mamita, precioso hombre de Dios. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, porque ellos hacían lo que querían con las ofrendas y con los sacrificios, y comían lo que les daba gana fuera del orden tal y como Él lo estableció. Y no le hacían caso al padre, pero la culpa era del padre. Sigamos. Y por tanto el Señor Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mire, estamos con palabras serias, hermano. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando estas palabras salen de la mente y de la boca y del corazón de Dios, hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque es como dice, mejor no haber nacido y estar en el plano y en el mapa del planeta Tierra. Cuando alguien es menospreciado por Dios para siempre, en una sentencia de maldición, hermano, eso es lo más feo y horrible que hay. 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre,
de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, familia no se refiere al edificio, sí, verás tu familia, mientras Dios colme de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, sea del privilegio y de la posición que le he dado como sacerdotes, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril, o sea, muy joven, en lo más fuerte. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, o sea, los paganos, los que hacían mal, Ofni y Finehés, ambos morirán en un día. Y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andarán delante de mi ungido todos los días. ¿Cuántos quieren tener beneficios grandes de parte de Dios? Amén. No hay cosa más hermosa que temer a Dios y dejarse dirigir y guiar por el consejo de su palabra, la revelación de la misma y el poder del Espíritu Santo, y ser sabio y maduro para poder conducir nuestras vidas y nuestras familias. Varones de Dios, deje que Dios le guíe y le capacite en su paternidad como un varón de Dios. Déjelo. Yo disfruto mi paternidad. Cada día mi princesa trigueñita yo la mismo. Pero hay veces que también cuando tenemos que fajarnos nos enfrentamos cara a cara, y ella sabe que papi cuando le saca un poquito ahí, ¿verdad?, el carácter, sabe que no es para mal. Y entonces ella me ha aprendido a escucharme también. Porque así como le amo, también voy a corregir lo que no es correcto. Lo mismo en mi muchacho. Cuando yo oigo que mi hijo me dice papi, un beso, un abrazo, Dios me lo bendiga. Eso estimula mi corazón como padre, y digo, Señor, gracias por lo que me has ayudado a sembrar en estos muchachos. ¿Me entiende, hermano? Y usted lo puede hacer también. Nunca es tarde. Acuérdese que ahora más que nunca hay que fajarse como un sacerdote de Dios delante de la presencia de Dios. Y ahora usted no tiene que sacrificar animales como lo hacían en aquel tiempo los sacerdotes. No tiene que sacrificar ninguna paloma, ningún cordero, ningún cabro, ningún toro, ningún buey, nada de eso. Ahora usted, la Biblia nos dice que con toda confianza podemos entrar en el trono de la gracia de Dios para alcanzar, escuche bien, la misericordia del Señor y hallar gracia, pero el oportuno socorro según la necesidad. Porque antes en esos versículos en Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, o sea, como los humanos, sino a alguien que fue tentado en todo como ser humano, pero que venció al pecado, al diablo y al mundo, y resucitó y entró y traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y ahora usted y yo, como varones de Dios, podemos allegarnos en fe ante ese altar en oración y decirle, Padre, el primero que te necesita no es mi esposa y mi Dios, soy yo mismo, ayúdame. Amén. Y estos ejemplos quedan plasmados para que no los botemos, sino para que aprendamos de que Dios es el mismo de ayer y de hoy, y que como trató con Elí y sus hijos, también puede tratar contigo y conmigo y con tu descendencia. Amén. Dios no es fuego, Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios también es un fuego consumidor. Amén. Y hay que tener cuidado. Y yo quiero terminar con esto aquí, en estos ejemplos, y en el capítulo 4 vamos a leer algo. Capítulo 4, versículo 10. Miren lo que pasó. ¿El primer Samuel? Sí, primer libro de Samuel 4. Leemos aquí, tenemos. Lo tenemos, versículo 10. Vino una guerra. Dios, dentro de la sentencia que dio a Elí, le dijo que sus dos hijos iban a morir, ¿sí o no? Y iban a morir en un mismo día. Y miren lo que dijeron, lo que pasó. Pelearon pues los filisteos, enemigos de Israel. El Israel fue vencido y vivieron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie. Sigamos. Y el arca de Dios, y esto sí fue cosa seria, porque el arca representaba la parte donde estaba la misma presencia de Dios en el lugar santísimo, donde ministraba Elí como sacerdote. En esta guerra el arca de Dios se la llevaron los filisteos. Después, si usted lee ahí después, los filisteos tienen graves consecuencias por haberse llevado el arca. Dice,
fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. ¿Se está cumpliendo lo que él había dicho? Sí, Señor. Parte de las consecuencias. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado, consecuencias, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Sigamos. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, estaba ciego, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y esta era la peor noticia que recibió este hombre, porque tenía que ser responsable ante él. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, o sea, el que traía el mensajero que había escapado de la guerra, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó, o sea, se cayó hacia atrás y se quebró la cabeza. Y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Terminamos ahí hasta el final. Y su nuera, no solamente las consecuencias vienen sobre él y sus hijos, mira hermano, y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, ya para reventar y dar a luz, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a la luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Es que las noticias son fuertes, hermano, en este aspecto, ¿verdad? Y al tiempo que moría, o sea que la misma mujer de uno de sus hijos, estando encinta, dio a luz y estaba muriendo. Dice, le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Murió en el parto la mujer, como consecuencia de las noticias y de lo que Dios había dicho. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Terminamos. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Puede ser traspasada la gloria de Dios en tu vida por las consecuencias de haber tomado decisiones malas? Así es. Yo quiero resumir en esto. Amados varones, tú has sido llamado y has sido criado y has venido a ser un varón en el orden de lo que Dios creó y puso el género humano. Cada varón es de gran valor y estima delante de Dios. Y es más cuando tú entiendes que Dios te ha llamado, y en ese temor reverente hacia Dios y el conocimiento de tu palabra te conviertes en un verdadero sacerdote que aprende a representarlo a Él en la tierra. Número uno, como personas mantienes una relación continua con tu Dios y su palabra. Segundo, como hombre de Dios te conviertes en esposo y en padre, y debes de administrar la gracia de Dios que te ha dado en una familia, porque te ha dado mujer y te ha dado hijos. Y esto es de gran valor. Esto es lo que Dios pone en nuestras manos. Entendamos y conozcamos que estos ejemplos están escritos para nuestro ejemplo. Romanos capítulo 15, versículo 4 habla y dice que todo lo que está escrito ha sido escrito y si ha sido acontecido para que nosotros veamos los ejemplos y tomemos en cuenta para que no cometamos errores. Por eso Dios permite estos ejemplos y los deja escritos en su palabra. Amados hermanos, usted y yo contenemos la gloria de Dios. Aunque ya no hay un arca como en aquel tiempo, y la peor noticia es que cuando el arca se dio cuenta de Elí que había sido robada, y no solamente él, cuando la nuera de él estaba a punto de morir y oyó que su marido había muerto y el arca había robado, también le habían venido los dolores y de repente empezó a parir y parió mal porque murió en el mismo parto. ¿Por qué?
Porque dice, la gloria de Israel fue traspasada. En otras palabras, el enemigo se aprovechó. El enemigo va a tratar de humillar la gloria y la imagen y semejanza que Dios ha puesto en ti, varón de Dios. No dejes que el diablo te menosprecie y trate de traspasar lo que Dios te ha dado y te ha puesto en tus manos. Cuando con sabiduría y bajo la guianza y el temor de Dios podemos hacer bien las cosas y Dios ser glorificado. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Y esto es muy importante. Vamos a ponernos en pie. ¿Hay un sacerdote en tu vida?